En 2009, el director de cine Quentin Tarantino imaginó en Inglourious Basterds a un comando de judíos estadounidenses cazando nazis con bates de béisbol y cuchillos, culminando su historia con un cine en llamas donde desaparecía la cúpula del Tercer Reich. Era una fantasía de venganza, tan espectacular como imposible. La realidad fue mucho más discreta y en muchos aspectos más sorprendente. Hubo judíos que, tras ser despojados de sus derechos por las leyes de Nuremberg y perseguidos por el régimen nazi, decidieron regresar al corazón del Reich. Reclutados por la OSS, la agencia de inteligencia estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, Fred Mayer y Hans Wimberg, junto al austríaco Franz Weber, fueron lanzados en paracaídas sobre los Alpes para infiltrarse tras las líneas enemigas. Su misión los condujo al llamado Reducto Alpino, el supuesto último refugio desde el que dirigentes como el Gauleiter Franz Hofer confiaban en prolongar la resistencia mientras la propaganda de Joseph Goebbels alimentaba el mito de una fortaleza inexpugnable. No empuñaron bates de béisbol ni protagonizaron una venganza espectacular. Su arma fue la inteligencia. Infiltrados en territorio enemigo, identificaron instalaciones militares, siguieron el movimiento de convoyes y establecieron contacto con altos mandos del régimen. La información obtenida permitió a los aliados conocer la situación del entorno de Adolf Hitler y en los últimos días de la guerra, un audaz engaño convenció a Franz Hofer de entregar Innsbruck sin combatir, evitando la destrucción de la ciudad y salvando innumerables vidas. Este documental reconstruye la misión secreta de los judíos americanos que regresaron para acabar con los nazis. Raíces de la venganza, del Tercer Reich a Brooklyn. En la escena inicial de Inglourious Basterds, Quentin Tarantino sitúa la cámara en una granja francesa donde el coronel de las S. Hans Landa, con una cortesía escalofriante, ordena la masacre de una familia judía escondida bajo las tablas del suelo. Es ficción, pero la mecánica emocional que retrata, la caza sistemática de seres humanos convertida en procedimiento administrativo, es históricamente exacta. La diferencia esencial es esta: Tarantino condensa el horror en una masacre inmediata de minutos. La realidad fue una persecución lenta, burocrática y metódica que se extendió durante años y que en lugar de producir únicamente víctimas, forjó también a algunos de los espías más letales y motivados que jamás operaron contra el Tercer Reich. No fueron asesinos indiscriminados armados con bates de béisbol, fueron hombres reales, con nombres reales: Frederick Mayer y Hans Wimberg. Esta es su historia. Frederick Mayer nació en 1921 en Freiburg, en el suroeste de Alemania, en el seno de una familia judía profundamente alemana. Su padre había servido como teniente en el ejército del Kaiser durante la Primera Guerra Mundial y había sido condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase por su valor en Verdún, la batalla que devoró cerca de 1 millón de vidas entre febrero y diciembre de 1916. Aquellas historias de trincheras, contadas una y otra vez en el hogar familiar, constituyeron, según el propio Fred reconocería décadas después, su primera formación militar. El padre, convertido en hombre de negocios tras la guerra, sacó adelante a la familia durante el caos hiperinflacionario de la República de Weimar, cuando en noviembre de 1923 un dólar llegó a cambiarse por más de 4 billones de marcos y los ahorros de toda una clase media se evaporaron en meses. El joven Fred creció como un alemán más. Atlético, de complexión robusta, miembro de los clubes de esquí y atletismo de su instituto, con una mente inquisitiva que lo llevó a desmontar y reensamblar máquinas hasta conseguir un aprendizaje como mecánico diésel en la Ford Motor Company. Su filosofía vital era simple y luminosa: hacer lo mejor posible cada día, controlar lo controlable y no angustiarse por lo demás. Tenía pocos enemigos, hasta que el Partido Nacional Socialista llegó al poder. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller. En apenas semanas, el nuevo régimen transformó el antisemitismo de prejuicio social en política de Estado. El 1 de abril de 1933 se organizó el boicot nacional a los comercios judíos, con miembros de las SA apostados ante las puertas de las tiendas. Ese mismo mes, la ley para la restauración del funcionariado profesional expulsó a los judíos de la administración pública. En septiembre de 1935, las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos alemanes de la ciudadanía del Reich y prohibieron los matrimonios mixtos, codificando jurídicamente la exclusión racial. Fred Mayer lo vivió en carne propia. Recordaba haber sido insultado como bastardo judío y recordaba también su respuesta invariable, que era derribar al agresor de un puñetazo. Aquella combinación de dignidad ofendida y reacción física directa definiría toda su trayectoria posterior.
El drama de la familia Mayer ilustra una tragedia colectiva, la de los veteranos judíos de la Gran Guerra que creyeron que su sangre derramada por Alemania los protegería. El padre de Fred sostuvo hasta 1938 que, habiendo sido oficial alemán, nada podía ocurrirles a él ni a los suyos. Era una ilusión compartida por decenas de miles de familias. Unos 100.000 judíos alemanes habían servido en el ejército imperial y unos 12.000 habían muerto por su país. Nada de eso importó al régimen. Fue la madre de Fred quien impuso el realismo con una frase tajante: eran judíos y se marchaban. La decisión llegó justo a tiempo. Tras 2 años de lucha contra las burocracias de ambos lados del Atlántico, cuotas de inmigración restrictivas en Estados Unidos, trámites deliberadamente hostiles en Alemania, los Mayer obtuvieron un visado gracias a contactos en América y emigraron en 1938, llegando a Nueva York con lo puesto. Meses después, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la Kristallnacht incendió más de 1.400 sinagogas, destruyó unos 7.500 comercios judíos y envió a unos 30.000 hombres judíos a los campos de concentración de Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. La ventana de escape se cerraba. Mientras tanto, en Ámsterdam, otra familia judía tomaba una decisión igualmente desgarradora. Hans Wimberg había nacido el 28 de noviembre de 1922 en la capital holandesa. En 1939, con la guerra a punto de estallar, su padre, lúcido ante la amenaza que muchos holandeses aún se negaban a ver, decidió enviar a Hans y a su hermano gemelo Louis, ambos en su 4º año de instituto, a Estados Unidos. Depositó $3.600 en una cuenta bancaria y confió a los muchachos a un tallador de diamantes de Nueva York, contacto comercial suyo. El padre, la madre y el hermano menor permanecieron en Holanda. Hans se matriculó en la Brooklyn Technical High School, donde destacó en química, y cuando el dinero escaseó, consiguió empleo como asistente de investigación en la farmacéutica Pfizer, trabajando junto a uno de los científicos principales implicados en el desarrollo de la penicilina y presenciando las pruebas de purificación del fármaco. En mayo de 1940, la Wehrmacht invadió Holanda en 5 días. La comunicación con la familia Wimberg se fue apagando hasta cesar por completo. Hans no lo sabía entonces, pero las SS acabarían deportando a sus padres y a su hermano menor a Auschwitz, el mayor complejo de exterminio del Reich, donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Ninguno de los 3 sobrevivió. Aquí reside una de las paradojas más devastadoras del nacionalsocialismo y una clave analítica de todo este documental. El antisemitismo sistemático del Reich fabricó a sus propios enemigos más eficaces. Al expulsar a decenas de miles de judíos alemanes y austríacos, Hitler exportó a los países aliados un recurso estratégico irrepetible. Hombres jóvenes que hablaban alemán nativo, conocían la cultura, la geografía y la mentalidad del enemigo desde dentro y poseían una motivación que ningún soldado ordinario podía igualar. Cuando Tarantino imagina a su escuadrón de judíos americanos sedientos de cabelleras nazis, está dramatizando con brocha gorda algo que existió de verdad, aunque con una forma muy distinta. No venganza ciega, sino venganza canalizada con disciplina fría hacia el objetivo más racional posible: acortar la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. El 11 de diciembre, Hitler cometió uno de sus mayores errores estratégicos al declarar la guerra a Estados Unidos, convirtiendo el conflicto europeo en verdaderamente mundial. Para Fred Mayer, aquella declaración fue una llamada personal. A la mañana siguiente del anuncio de guerra se presentó en su centro de reclutamiento de Brooklyn. Su razonamiento era de una sencillez conmovedora. Estados Unidos había dado refugio a su familia, y él sentía la necesidad de devolver algo. La respuesta del sistema fue un portazo burocrático. Fue rechazado sumariamente por su condición de extranjero enemigo, categoría legal que Estados Unidos aplicaba a los ciudadanos de países hostiles, incluidos, en una ironía amarga, los propios refugiados que huían de esos regímenes. Mayer no aceptó el rechazo. Semanas después, cuando su hermano, estudiante universitario, fue convocado ante la junta de reclutamiento, Fred se presentó en su lugar y ofreció sus propios servicios para que su hermano pudiera terminar los estudios. Ante semejante determinación, la junta cedió. El judío de 20 años fue enviado a Fort Rucker, Alabama, donde completó meses de instrucción básica antes de incorporarse a la 81ª División de Infantería. Su expediente fue casi impecable, con la excepción de una ausencia sin permiso durante unas maniobras en Tennessee que le costó días cavando zanjas en la arcilla roja del estado. Fue en el desierto de Arizona, donde el talento de Mayer se hizo imposible de ignorar.
Desde mediados de febrero de 1943 servía en la Unidad de Reconocimiento Especial de la División, los Wildcat Rangers, donde aprendió infiltración, demolición, asalto, tiro de precisión y combate cuerpo a cuerpo, convirtiéndose en el explorador de cabeza de la unidad, puesto reservado a los hombres más audaces. Durante unas maniobras en julio de 1943 en Gila Bend, con temperaturas cercanas a los 49 grados, Mayer llevó su doctrina personal al extremo. Consideró que capturar a un par de soldados del bando contrario era una pérdida de tiempo, y propuso a sus compañeros capturar directamente el cuartel general enemigo. Operando en solitario tras las líneas del ejercicio durante todo un día, se deslizó entre los centinelas, irrumpió en el edificio del mando e hizo prisionero a un general de brigada del Ejército Azul. Cuando el general, atónito, protestó que aquello violaba las reglas, la respuesta de Mayer resumió su filosofía de guerra en una frase: «La guerra no es justa, la única regla de la guerra es ganar». El general de brigada Marcus Bell, subcomandante de la 81ª División, quedó tan impresionado por aquel cabo judío de Brooklyn, de 1,70 m, hombros anchos y sonrisa permanente, que al día siguiente lo convocó a su tienda de mando en Camp Horn. Bell le dijo sin rodeos que estaba desperdiciando su tiempo con los Rangers y le preguntó si quería un desafío mayor. La respuesta de Mayer fue inmediata: que lo sacaran de la infantería. Semanas después, mientras la división viajaba hacia San Luis Obispo para adiestrarse en guerra anfibia con destino al Pacífico, llegó una carta con remite de Washington, D.C., ordenando a Frederick Mayer presentarse en el cuartel general de la Office of Strategic Services, la OSS. Aquel sobre de papel manila cambiaría su destino y lo pondría en rumbo de colisión directa con el corazón del Tercer Reich. La carta de Mayer no era un caso aislado, sino parte de un patrón deliberado. La inteligencia estadounidense, prácticamente inexistente antes de 1941, el secretario de Estado Henry Stimson había clausurado en 1929 el servicio criptográfico conocido como la Cámara Negra, con el argumento de que los caballeros no leen el correo ajeno. Comprendió tras Pearl Harbor que necesitaba desesperadamente hombres capaces de operar dentro de Alemania. Y el reservorio más valioso de esos hombres eran precisamente los refugiados judíos. Jóvenes bilingües, culturalmente alemanes, con cuentas personales pendientes y una lealtad absoluta hacia su país de adopción. Hans Wimberg fue reclutado por esa misma lógica. En agosto de 1943, durante la instrucción básica, un oficial se le acercó y le dijo que sabían que hablaba alemán, holandés e inglés, y le preguntó si quería ayudar a su país. Wimberg respondió con una sola palabra: «Claro». 2 días después estaba en un tren hacia Washington. Los caminos de Mayer y Wimberg, 2 refugiados del Reich que la persecución nazi había arrojado a Brooklyn, estaban a punto de cruzarse en el lugar más improbable, un club de campo de lujo a las afueras de la capital estadounidense, forjando los bastardos reales, el OSS y el entrenamiento extremo. En la película de Tarantino, el teniente Aldo Reine recluta a sus 8 soldados judíos con un discurso brutal en el que les promete una guerra de guerrillas sin cuartel y les exige, a cada uno, 100 cabelleras nazis. Es memorable, pero elude la pregunta esencial: ¿cómo se fabrica realmente un comando capaz de sobrevivir tras las líneas del régimen policial más letal de la historia? La respuesta real no cabe en un discurso de 2 minutos. Fue un proceso de casi un año, diseñado desde cero por una organización que en 1941 ni siquiera existía: la Office of Strategic Services. El padre de esa organización fue William Joseph Donovan, apodado Wild Bill, abogado de Wall Street y uno de los militares más condecorados de la historia estadounidense. Al mando de un batallón del 165º Regimiento de Infantería, el legendario Fighting 69th, en la Primera Guerra Mundial, Donovan ganó la Medalla de Honor, una Cruz de Servicio Distinguido y 2 Corazones Púrpura. Tras la guerra ejerció como fiscal general adjunto, asesoró al presidente Hoover y tejió una red de contactos que abarcaba desde los bufetes de la costa este hasta las cancillerías europeas. En 1940, Roosevelt lo envió como emisario personal a Londres para evaluar si Gran Bretaña resistiría. Winston Churchill, ansioso por ganarse el apoyo americano, le abrió las puertas de los mayores secretos de la inteligencia británica y acabó recomendando a Roosevelt que lo nombrara jefe de espionaje de Estados Unidos. Un detalle revelador del origen británico del proyecto. Entre los oficiales que ayudaron a sentar las bases del nuevo servicio americano figuraba un joven comandante de la inteligencia naval británica llamado Ian Fleming, futuro creador de James Bond.
La primera encarnación del organismo, la Office of the Coordinator of Information, creada en el verano de 1941, fue recibida con hostilidad abierta por el FBI, la inteligencia naval, la inteligencia del ejército y el Departamento de Estado, que la percibieron como un intruso en sus territorios y le vetaron desde el descifrado de códigos hasta las operaciones en el hemisferio occidental. Para sobrevivir políticamente y acceder a recursos militares, Donovan propuso subordinar su agencia al Estado Mayor Conjunto, y el 13 de junio de 1942 Roosevelt firmó la orden. Nacía oficialmente la Office of Strategic Services. Donovan la concibió como una máquina integrada de guerra en la sombra donde la propaganda era la flecha de penetración inicial, y el espionaje, el sabotaje y la guerrilla ablandaban el terreno antes de la invasión convencional. Su diagnóstico sobre el adversario era descarnado. Los alemanes eran profesionales de primera división en la guerra encubierta mientras América jugaba en ligas menores, y la única forma de alcanzarlos era jugar sucio. La OSS se estructuró en departamentos cuyos acrónimos formaban una sopa de letras. Investigación y análisis para el trabajo intelectual, operaciones morales para la propaganda negra, X2 para el contraespionaje, inteligencia secreta para infiltrar agentes, operaciones especiales para el sabotaje y los Operational Groups, los OG, equipos comando de hablantes nativos de lenguas extranjeras destinados a la guerra de guerrillas. Para llenar esas filas, Donovan saqueó las universidades de la Ivy League, los grandes bufetes y las corporaciones, lo que valió a la agencia el mote burlón de OSSocial. Pero la realidad era más ecléctica. La OSS reclutó a cualquiera con habilidades útiles, desde ladrones de cajas fuertes recién salidos de prisión hasta debutantes de la alta sociedad, pasando por el cineasta John Ford, la futura chef Julia Child, el futuro juez del Tribunal Supremo Arthur Goldberg y el receptor de los Chicago White Sox Moe Berg. Si los bastards de la ficción son una docena sucia de inadaptados, la OSS real fue exactamente eso a escala industrial. A ese universo llegó Fred Meyer en el verano de 1943. Su taxi lo llevó desde Union Station hasta el Congressional Country Club de Bethesda, Maryland, cuya ubicación secreta conocía hasta el taxista, un club de golf de fachada georgiana, flanqueado ahora por tiendas militares, donde las detonaciones de explosivos y el chasquido de las pistolas resonaban entre las calles del campo. Allí se presentó ante el capitán Howard Chappell, comandante del grupo operacional alemán, un antiguo instructor de paracaidismo de Fort Benning, de 1,88 m, rubio, bronceado y de temperamento áspero, de quien Meyer pensó de inmediato que podría pasar por oficial nazi. El grupo que Chappell reunió era una colección de desesperados sin equivalente, antiguos pilotos de la Luftwaffe, judíos escapados de los campos alemanes, desertores polacos, atletas de élite y hasta un exconvicto. Uno de los reclutas resumiría el conjunto 6 décadas después como la gente más loca que había conocido en su vida. Meyer encajó como en casa. Dentro de aquel grupo de una treintena de hombres cristalizó un núcleo de 5 refugiados judíos que habían escapado del Reich y compartían 2 motores: la sed de justicia por el sufrimiento de sus familias y el deber hacia su país de adopción. George Gerbner, húngaro de 24 años que hablaba 4 idiomas y acabaría siendo catedrático de la Ivy League. Alfred Rosenthal, Rosie, alemán de 19 años graduado de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Bernd Steinitz, atleta de talla mundial que había escapado de Alemania en 1939 mientras toda su familia languidecería en los campos. Hans Wimberg, el radiooperador nato para quien los puntos y rayas del código Morse sonaban como música gracias a su mente matemática y su oído musical. Y Fred Meyer. La amistad que nació entre Meyer y Wimberg en la escuela de radio se volvería legendaria. Los informes de la OSS describían a Meyer como agresivo, recio, ingenioso y líder natural con una capacidad extraordinaria de improvisación, y a Wimberg como inteligente, cauto y completamente leal a Fred. El audaz y mandón Meyer era el yin del intelectual y sereno Wimberg. El entrenamiento fue un catálogo de brutalidad científica. El combate cuerpo a cuerpo lo impartía un instructor canoso de unos 50 años, el mayor británico Fairbairn, forjado en cientos de peleas callejeras como jefe adjunto de la Policía Municipal de Shanghái, entonces una de las ciudades más peligrosas del planeta. Su sistema, el gutter fighting, o pelea de arroyo, partía de una premisa sin adornos: no hay juego limpio ni más regla que matar o morir. Fairbairn enseñó a aquellos hombres el golpe de mano de hacha, capaz de matar con un solo impacto en la nuez, el combate con cuchillo y la improvisación de armas, incluida la técnica de enrollar un simple periódico hasta convertirlo en un estilete capaz de atravesar el tejido blando bajo la barbilla de un centinela.
Entre los instructores de tácticas comando figuraba un pelirrojo de facciones duras llamado John Hamilton, que en realidad era el actor de Hollywood Sterling Hayden. En una demostración de contramovimientos contra bayoneta, volteó a Bernd Steinitz por encima de su espalda, con un giro de muñeca, y le dislocó el hombro. Aquí el contraste con la ficción es instructivo. En la película, los Bastards intimidan con un bate de béisbol y marcan frentes con cuchillos. En la realidad, la OSS impartió un adiestramiento riguroso y sistemático diseñado para misiones casi suicidas en las que la supervivencia esperada era mínima y donde la violencia era una herramienta de precisión, no un espectáculo. Tras el club de campo vinieron Fort Belvoir, donde aprendieron a conducir carros de combate. Meyer presumiría de haber sido un conductor de tanques condenadamente bueno. Y Fort Benning, donde el grupo se integró en el programa de cualificación paracaidista del ejército. 5 saltos, acondicionamiento físico extenuante, plegado del propio paracaídas y una disciplina que castigaba hasta el acto de mirar al cielo, pues observar los saltos ajenos permitía contar paracaidistas y descubrir cuándo un paracaídas no se había abierto. Wimberg fue sorprendido mirando y condenado a correr alrededor del campo agitando los brazos mientras gritaba que era un mal soldado. En uno de los saltos, un viento cruzado arrastró a Mayer hasta las aguas fangosas del río Chattahoochee, donde estuvo a punto de ahogarse. Todos los del grupo que importan a esta historia ganaron sus alas de plata. La última fase se desarrolló en la isla de Catalina, frente a la costa californiana, a donde el paranoico Chappell trasladó a sus hombres tras demasiados taxistas conocedores del campo secreto. Allí, en un campamento infantil abandonado, los equipos de 6 hombres fueron abandonados a su suerte durante 5 días para sobrevivir del terreno. Meyer, fiel a su método, capturó un aeródromo en un ejercicio entrando por la retaguardia en lugar de atacar de frente. Y cuando el hambre apretó, el oficial ejecutivo había degradado a Wimberg a soldado raso por insistir en pedir más raciones para sus hombres. El grupo resolvió el problema al estilo OSSS. Acecharon el ganado del industrial Philip K. Wrigley, dueño de la isla y heredero del imperio del chicle. Abatieron un ternero y un antiguo carnicero neoyorquino del grupo lo convirtió en filetes. Chappell, lejos de castigarlos, interpretó el episodio como prueba de iniciativa y firmó un pagaré por el ternero muerto. Y entonces, tras un año de forja, llegó el anticlímax. Embarcados en un buque Liberty a comienzos del verano de 1944, los OG desembarcaron en Orán, Argelia, donde nadie los esperaba ni sabía qué era la OSS. Un general del depósito de reemplazos pretendió disolver a una de las unidades mejor entrenadas de América y repartir a sus hombres como carne de cañón para unidades desangradas. Chappell se negó, rozó el consejo de guerra y sacó a sus hombres en tren hacia la base secreta de la OSS en Argel, donde siguieron meses de limbo burocrático, marchas absurdas y aburrimiento corrosivo. Ni siquiera el traslado a Italia resolvió nada. En el otoño de 1944, el equipo seguía sin misión, apostando en los dados el dinero que ganaban donando sangre a la Cruz Roja. Fue Mayer quien rompió el estancamiento con lo que Wimberg calificaría sin rodeos de motín. Tras perder $10 de dinero de sangre en una tirada, declaró a los otros 4 judíos del grupo que se pudrirían allí hasta el día del juicio si no hacían algo, y propuso presentarse por su cuenta ante la inteligencia aliada en Caserta. Sin informar a Chappell, técnicamente desertando, los 5 requisaron un jeep y acabaron en el despacho del teniente coronel Howard Chapin, antiguo ejecutivo publicitario de General Foods, que ahora dirigía la inserción de agentes en Europa Central desde la sección germano-austríaca de inteligencia secreta de la OSS. Uno por uno contaron sus historias. Mayer habló primero y sin rodeos. Era judío y quería saltar tras las líneas para ayudar a terminar la guerra. Los 5 sabían que la captura significaba la muerte por partida doble, como espías enemigos y como judíos. Chapin los escuchó y pronunció 4 palabras. Tendrían noticias suyas. Las tuvieron al día siguiente, con órdenes de presentarse en Bari, ante el teniente Alfred C. Ulmer Jr., el floridano de 28 años que dirigía las operaciones diarias de la sección germano-austríaca, cuya tarea, infiltrar agentes en el corazón del Reich de Hitler, era quizá la más difícil de todo el espionaje aliado. Ulmer les hizo la pregunta de rigor. ¿Comprendían lo que podía ocurrirles? La respuesta de Mayer, mirándolo a los ojos, condensó todo este capítulo y toda esta historia. Esta guerra era más suya que de nadie. Ulmer tenía motivos fundados para la advertencia.
Desde octubre de 1942, la llamada Orden de los Comandos de Hitler, los anexos de la Directiva 46, dictada tras el sabotaje aliado y una incursión británica en la isla de Sark, ordenaba la ejecución inmediata de todo comando o agente enemigo capturado con o sin uniforme. Y el historial de la sección era sombrío. La misión Dupont había terminado con su jefe, Jack Taylor, torturado y consumido hasta los 52 kilos en el campo de Mauthausen. El equipo Orchid había desaparecido en Yugoslavia sin dejar rastro. Y la misión Dillon había acabado con su jefe, el teniente Miles Pavlovich, muerto a tiros en una puerta tras la traición de un desertor capturado. Los 5 judíos de Brooklyn se dirigían directos a un avispero y aceptaron sin pestañear. Salto al infierno blanco, infiltración y establecimiento de red. En la Villa Supa, la mansión amurallada a las afueras de Bari, que servía de cuartel a la sección germano-austríaca, Mayer y Wimberg recibieron su formación final en espionaje de manos de 2 hombres que compartían su biografía. Dino Lowenstein, judío alemán de 30 años graduado de la Sorbona y de la Escuela de Inteligencia de Camp Ritchie, y Walter Haas, judío de Aquisgrán de 23 años que había mantenido contactos clandestinos en la frontera belga-alemana antes de emigrar. Lowenstein, a quien Mayer recordaría como un maestro condenadamente bueno, enseñaba a montar redes de inteligencia humana, identificar unidades alemanas y operar sin ser detectado. Su ejercicio matinal favorito era descarnadamente simple: vaciar la pistola del calibre 45, apuntar a un alemán imaginario y apretar el gatillo, porque ese, decía, era el único entrenamiento que de verdad necesitaban. Pero el problema estratégico de fondo seguía sin resolver. ¿Cómo infiltrar agentes en el estado policial más eficaz de la historia, donde la población civil era hostil, no había casas seguras y la Gestapo vigilaba cada estación de tren? La respuesta de la OSS, compartida por los británicos, fue moralmente incómoda y jurídicamente resbaladiza: reclutar prisioneros de guerra alemanes, los llamados desertores voluntarios, en contravención del espíritu de las convenciones de Ginebra. La necesidad se impuso a la norma, y para poner a prueba el alemán coloquial de Mayer y de paso buscar candidatos, Lowenstein diseñó en enero de 1945 un examen extremo: infiltrarlo 3 días, con uniforme alemán, en el campo de prisioneros aliado 209 de Aversa, cerca de Nápoles, entre miles de soldados capturados del Afrika Korps, de las divisiones Panzer y de las SS. Un judío nadando en un mar de la antigua élite del Reich, donde el sargento primero del campo aún exigía el saludo hitleriano. Si sus compañeros de tienda hubieran descubierto su identidad, lo habrían matado. Fue en aquella tienda donde el destino colocó al hombre que haría posible la operación Green Up. El teniente Franz Weber, de 24 años, alto, de ojos azules, nacido y criado cerca de Innsbruck, era un veterano de las campañas de Polonia, Rusia y Yugoslavia que había mandado una compañía de la Wehrmacht. Católico tirolés y patriota, jamás fue miembro del partido. Permitía a sus hombres escuchar radios extranjeras, lo que le costó una degradación. Y cuando en 1944, tras el atentado fallido contra Hitler del 20 de julio, el saludo militar tradicional fue sustituido obligatoriamente por el Heil Hitler, decidió que aquello cruzaba su línea roja y desertó. Durante 3 días de convivencia, Weber fue abriéndose ante aquel supuesto camarada de cautiverio, hasta confesarle su deserción y decirle que se alegraba de que la guerra hubiera terminado para ambos. De vuelta en la Villa Supa, Mayer resumió su evaluación ante Lowenstein en 3 palabras: confiaba en él. Cuando Weber fue trasladado a la villa y vio a su compañero de tienda sentado en la sala, comprendió de golpe la verdad. Mayer le hizo entonces la pregunta directa: ¿estaba dispuesto a saltar en paracaídas tras las líneas enemigas con ellos? La respuesta llegó sin un segundo de vacilación: sí. El objetivo que la OSS asignó al equipo, bautizado Green Up, nacía del mayor engaño propagandístico de la fase final de la guerra, el Alpenfestung, el reducto alpino. Su arquitecto político fue Franz Hofer, el Gauleiter de Tirol-Vorarlberg, un nazi austríaco de primera hora, oportunista y hambriento de poder, encarcelado en 1933 por el gobierno austríaco y liberado en una fuga a tiros protagonizada por 4 hombres de las SA. Herido en la evasión, se dirigió al Congreso de Nuremberg desde una camilla, momento inmortalizado en el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. Tras la anexión de Austria en 1938, Hofer recuperó su Gau,
y acumuló poder hasta convertirse, tras la capitulación italiana de 1943, en comisario supremo de la zona de operaciones de las estribaciones alpinas, que incluía las provincias italianas de Belluno, Bolzano y Trento, cuando el servicio de escuchas del SD de Innsbruck interceptó transmisiones de la legación estadounidense en Berna, revelando que Washington temía una fortificación alpina capaz de prolongar la guerra 6 u 8 meses. Hofer vio su oportunidad. Propuso a Hitler, a través de Martin Bormann, construir exactamente lo que los americanos temían, y acuñó el término Alpenfestung. El reducto real nunca pasó de proyecto sobre papel. Los recursos se los tragaban las crisis inmediatas del frente. Pero Joseph Goebbels convirtió esa nada en una de las operaciones de engaño más rentables del Reich. Creó un departamento especial en el Ministerio de Propaganda, filtró a la prensa suiza mapas detallados de fortalezas alpinas inexistentes, sembró rumores de unidades de élite de las SS y fábricas subterráneas, e incluso de cohetes V2 ocultos en las montañas. La prensa americana mordió el anzuelo, con el New York Times especulando sobre una última fortaleza nazi mayor que Suiza. El propio Allen Dulles, jefe de la estación de la OSS en Berna, informó en enero de 1945 de que sus fuentes apuntaban a una retirada hacia los Alpes austríacos para una última resistencia. La consecuencia estratégica fue colosal. Los planes de batalla de Eisenhower se alteraron, desplazando el objetivo de Berlín hacia el valle del Danubio para negar a Hitler cualquier oportunidad de establecer el reducto. En ese contexto, una misión de inteligencia sobre el terreno en Innsbruck, capaz de decir a los aliados qué había realmente detrás del mito, adquirió una importancia desproporcionada a sus 3 hombres. Greenup debía informar sobre el supuesto Alpenfestung, la producción alemana de cazas a reacción, y crucialmente, el tráfico ferroviario del paso del Brennero, la arteria que alimentaba al ejército alemán en Italia. El territorio que los esperaba era, según los propios informes de la OSS, la zona más férreamente controlada de toda Europa. La seguridad de Hofer descansaba en hombres como Walter Günther, el criminalrat de la Gestapo de Innsbruck, bajo, nervudo y desaliñado, apodado el sabueso de la ciudad, un chapucero en probación por sus escándalos disciplinarios cuya crueldad compensaba con creces su incompetencia. Y más al sur, en Bolzano, operaba el mayor August Schiffer, jefe de la Gestapo conocido entre sus propios hombres como el genio maligno, que amenazaba a punta de pistola a sus subordinados, participaba personalmente en las ejecuciones de agentes aliados capturados y dominaba la tortura como herramienta de contrainsurgencia. Los alemanes habían llegado a lanzar en paracaídas falsos agentes aliados sobre Austria, con equipo completo, para detectar simpatizantes. Los lugareños que ofrecían ayuda eran liquidados, y el terror resultante había secado casi por completo la disposición austríaca a colaborar. A ese avispero se dirigían 2 judíos y un desertor. Como diría el propio material de la época, el hecho de que 2 de ellos fueran judíos convertía la operación en una misión suicida. Tras 2 intentos abortados, el 20 y el 22 de febrero de 1945, por nubes y una luz que ocultó los lagos helados que servían de referencia, la noche del 25 al 26 de febrero, el B-24 Liberator apodado Johnny B despegó de Italia con el equipo Greenup a bordo. Lo pilotaba el teniente John Billings del 885 Escuadrón de Bombardeo, la unidad encubierta de B-24 y B-17 pintados de negro mate que había ganado una citación presidencial entregando agentes y toneladas de armas a la resistencia francesa bajo el fuego antiaéreo. Su credo lo había resumido el propio Billings. Si ellos estaban lo bastante locos para saltar, su tripulación estaba lo bastante loca para llevarlos. La misión exigía volar sin GPS ni ayudas electrónicas entre los cañones de los Alpes y soltar a 3 hombres sobre un punto exacto de un glaciar. Una desviación mínima los estrellaría contra un precipicio. Aquella noche, una corriente descendente violenta hizo caer al bombardero miles de pies en segundos, con Billings luchando con todos los mandos mientras el muro de roca llenaba el parabrisas, hasta recuperar altura en el último momento. En un intento anterior, el propio piloto había vetado seguir hacia el Brennero erizado de baterías antiaéreas. Esta vez, hacia las 11 de la noche, Walter Haas, actuando como jefe de salto, tocó el hombro de Mayer junto al agujero abierto en el vientre del avión, el Joe Hole. Mayer se impulsó hacia la negrura. Weber dudó 2 o 3 segundos y Wimberg lo empujó al vacío antes de saltar él mismo. Los 3 paracaídas de seda blanca se abrieron sobre el glaciar Sulstal, a unos 2.900 metros de altitud, en los Alpes del Estubay, al suroeste de Innsbruck.
La precisión de la tripulación los salvó de despeñarse por los precipicios laterales. La nieve profunda, que les llegaba a la cintura y en tramos al pecho, amortiguó el impacto. Mayer, que había pasado el vuelo helándose, recordaría que la nieve le pareció cálida y el descenso entre picos alpinos hermoso. Encendió de inmediato la baliza verde que señalaba todo en orden y sirvió de punto de reunión, mientras Haas y los artilleros arrojaban los contenedores de suministros. Durante 4 horas los 3 hombres buscaron el equipo a tientas en la oscuridad, recuperando todo salvo un contenedor, precisamente el que llevaba 2 pares de esquíes. Sin ellos, el descenso del glaciar se convirtió en una agonía de 10 horas, arrastrándose más que caminando, 10 pasos y descanso, con el aire enrarecido de la altura quemando los pulmones, hasta que Weber, esquiador experto que conocía aquellas montañas desde niño, avistó el tejado de la Amberger Hütte, un refugio del club alpino construido en los años 30 y abandonado por la guerra. Forzaron una ventana y encontraron 3 docenas de camas, mantas, leña y restos de comida. Mayer devoró un tarro de tomates verdes en conserva que le regaló una intoxicación con diarrea. El equipo, apostando a que ninguna patrulla subiría hasta allí, encendió la chimenea y se refugió varios días. Wimberg, mientras tanto, libró su propia batalla con la radio SSTR-1 de 20 kilos, que se negaba a funcionar. Desmontó la carcasa, reemplazó los tubos de vacío uno a uno y cuando el último salió disparado por los aires al hacer palanca, lo atrapó en pleno vuelo antes de que se hiciera añicos contra el suelo de piedra. Aún así, desde el refugio no logró contactar con la base. El descenso al valle se resolvió con una mezcla de descaro y suerte que definiría toda la misión. Vestido con su uniforme de oficial alemán y documentación falsa a nombre del Oberleutnant Erich Schmitzer, fabricada por el Departamento de Falsificación de la Villa Supa, donde executivos de papeleras y falsificadores sacados de prisión envejecían documentos con papel de lija y tinta auténtica obtenida de firmas nazis vía Suiza, Weber llamó a la puerta del alcalde de la aldea de Gris, un destacado cargo local del partido nazi, y le contó que se había separado accidentalmente de su unidad de cazadores de montaña y escoltaba a 2 colaboradores holandeses. El jerarca nazi les prestó, sin sospechar nada, su trineo de carga. Lo que siguió fue, en palabras de Mayer, el tramo más aterrador de toda la misión. 5 kilómetros de camino helado y serpenteante valle abajo, con un desnivel, que incluía una caída de 400 metros, a casi 100 kilómetros por hora, con Weber gobernando el trineo y Mayer frenando con un bastón de esquí cuya punta llegó a ponerse al rojo entre chispas. 15 minutos que parecieron 3 horas después, blancos como fantasmas, devolvieron el trineo a una campesina del fondo del valle que los invitó a cenar y pernoctar, convencida de que, desde luego, no podían ser partisanos. La última etapa hasta Innsbruck destiló la esencia del espionaje real, esa que Tarantino capturó mejor que nadie en la asfixiante escena de la taberna de Inglourious Basterds, donde un gesto equivocado con 3 dedos delata a un agente infiltrado. La diferencia es que los Bastards de la ficción operan con violencia abierta y mueren en esa taberna. Mayer, Wimberg y Weber sobrevivieron durante meses a base de ingenio, disfraces y nervios de acero en territorio extremadamente hostil. Tras viajar al amanecer en la caja de un camión de leña, la gasolina escaseaba tanto en el Reich que los campesinos habían convertido sus vehículos para quemar carbón vegetal. Evitaron la estación vigilada de Oetstalbahnhof. Caminaron kilómetros por las vías y compraron en un pueblo cercano billetes hasta Innsbruck, aunque planeaban bajarse una parada antes, en Inzing. En el andén jugaron al escondite con niños alemanes mientras una mujer agitaba el puño contra los bombarderos americanos que rugían a lo lejos. Ya en el tren, colocados tácticamente en la plataforma trasera por si había que saltar, superaron un primer control de 2 suboficiales gracias al Soldbuch falsificado de Weber. Minutos después aparecieron 3 hombres con gabardinas de cuero, la firma inconfundible de la Gestapo. Cuando exigieron la documentación, Weber los miró a los ojos con la frialdad de un actor consumado y pronunció la frase que salvó la misión. Acababan de ser controlados. El agente parpadeó, asintió y pasó al siguiente vagón. Mayer lo reconocería después sin adornos. Llevaban uniformes americanos, la radio y los libros de códigos encima. Un registro habría significado el final de la misión y un fusilamiento inmediato para Franz. Fue pura suerte, aunque estaban preparados para abrirse paso a tiros. El destino final era Oberperfus, el pueblo natal de Weber a unos 10 kilómetros al oeste de Innsbruck, y allí la misión dejó de ser una infiltración para convertirse en una red. La clave fue el capital humano de Weber, su familia y su círculo de confianza en una comunidad católica tirolesa
donde el nazismo nunca había echado raíces profundas. Su prometida Annie y sus hermanas se convirtieron en el sistema circulatorio de la operación, actuando como mensajeras que movían información entre Innsbruck y el pueblo sin levantar sospechas, porque nadie prestaba atención a mujeres jóvenes en bicicleta o a pie. Y en el centro de todo estaba Maria Niederkircher, Mama Niederkircher, la propietaria de la posada local, que asumió un riesgo que en el Tirol de Hofer se pagaba con la ejecución de familias enteras. Escondió a los agentes, los alimentó y sostuvo la logística cotidiana de la red. Wimberg se instaló con su radio en un escondite bajo techo y tras los fracasos del glaciar, logró por fin el momento que justificaba toda la misión. La señal de su transmisor, rebotando entre las paredes de los Alpes, alcanzó Bari. La base supo que Greenup estaba vivo y operativo en el corazón del reducto alpino. Los mensajes cifrados en libretas de un solo uso, un sistema indescifrable incluso hoy, empezaron a fluir, usando el código de seguridad que rebautizaba las ciudades con nombres neoyorquinos. Innsbruck era Brooklyn, Múnich, Jersey, Garmisch, Flatbush. Para los dos judíos de Brooklyn, la ironía era perfecta. Habían vuelto al Reich y el Reich, en sus mapas secretos, ahora se llamaba como su barrio. Con la red establecida, Mayer dio el paso que ningún guionista se habría atrevido a proponer por inverosímil. Consiguió un uniforme de oficial alemán y comenzó a moverse por Innsbruck, haciéndose pasar por un teniente de la Wehrmacht convaleciente, frecuentando los círculos donde los oficiales hablaban de más. Las primeras informaciones sobre el tráfico del paso del Brennero, trenes, horarios, cargas, movimientos de tropas hacia el frente italiano, empezaron a viajar cifradas hacia Bari, donde alimentarían directamente las operaciones de bombardeo aliadas. Cada día traía sus riesgos, los agentes provocadores de la Gestapo, las delaciones pagadas, los controles de Günther y el sabueso invisible de un aparato de seguridad que sabía que había espías en su territorio. Pero a finales del invierno de 1945, en la zona teóricamente más blindada de toda Europa, un judío de Freiburg, un judío de Ámsterdam y un desertor tirolés habían levantado, delante de las narices de Franz Hofer, la operación de inteligencia más productiva que la OSS llegaría a tener dentro del Tercer Reich. Lo que vendría después, el uniforme, la Gestapo, la tortura y una rendición imposible, pertenece a los siguientes capítulos de esta historia. Inteligencia en las sombras, el corazón del reducto alpino. En una de las escenas más celebradas de Inglourious Basterds, el coronel Hans Landa convierte una charla banal sobre Strudel en un interrogatorio velado donde cada palabra puede significar la muerte. Tarantino comprendió algo esencial del espionaje. El momento de máximo peligro no es el tiroteo, sino la mesa compartida con el enemigo. Fred Mayer vivió esa escena durante 3 semanas seguidas, y su restaurante fue el lugar más letal imaginable para un judío alemán, el Offizierscasino de Innsbruck, el casino donde los oficiales heridos de la Wehrmacht convalecían antes de volver al frente. Tras superar el control de la Gestapo en el tren, el equipo había desembarcado en Inzing-Weber razonó que una estación pequeña no tendría los controles de una gran ciudad, y llegado a Oberperfuss al caer la noche. El primer contacto casi fracasa por un detalle de antropología rural. Cuando Mayer llamó a la puerta del antiguo alcalde antinazi Cocheles Luis y pronunció el nombre formal de Franz Weber, el hombre negó conocerlo y cerró la puerta, temiendo una trampa, pues los agentes nazis se hacían pasar por espías aliados para sondear lealtades. Weber identificó el problema. En el Tirol, la gente era conocida por el nombre de su propiedad familiar. Cuando Mayer regresó anunciando que lo enviaba a Thomason Franz, la frialdad del alcalde se derritió. Aquella noche nació la red. En casa del vecino Johann Hortnagel, Mayer conoció a Thomas Marie Hortnagel, la joven campesina que se convertiría en su confidente más leal, su mejor agente local y algo más. La estructura de seguridad que Mayer diseñó fue un manual de contraespionaje. Anna Niederkircher, Mother Niederkircher, matriarca del pueblo, dueña de la posada Gasthof Kron y enemiga declarada de los nazis, alojó a Weber pese al riesgo de que soldados de la Wehrmacht ocuparan habitaciones del mismo edificio. Wimberg fue trasladado al ático del vecino Schatz, donde tendieron la antena de su radio entre 2 casas disfrazándola de tendedero. Entre el radiooperador oculto y el agente móvil, Mayer construyó un sistema de correos con cortacircuitos humanos. Luis, Thomas Marie, la prometida Annie Niederkircher y las hermanas de Weber, Eva y Gretel, transportaban los mensajes de modo que ningún capturado pudiera revelar la ubicación de la radio. El 7 de marzo, Wimberg estableció contacto estable con Bari.
Encerrado en su ático, el joven químico mataba las horas leyendo, tallando un ajedrez y redactando un periódico clandestino. Pero Mayer no había cruzado los Alpes para esconderse. A través de Thomas Marie y del hermano de Annie, ensambló un uniforme de teniente de la 106ª División Alpina. Una enfermera amiga de Eva Weber sustrajo el sello del hospital, con el que fabricaron documentos que lo acreditaban como herido que había perdido sus credenciales en una acción de bandidos en el norte de Italia. Louise, otra hermana de Weber, enfermera jefe en el hospital de Innsbruck, completó el disfraz vendándole la cabeza. Así, un judío de Freiburg pedaleó hasta el corazón de Innsbruck y se instaló durante 3 semanas en el vientre de la bestia. El Offiziers Casino, con su comida abundante y su ordenanza que le lustraba las botas. Fue allí, en la mesa de los habituales, la Stammtisch, donde Mayer obtuvo una de las joyas de inteligencia de la guerra. Los oficiales, compadecidos del teniente solitario con la cabeza vendada, lo invitaron a su mesa. Una noche de marzo, un capitán austríaco del cuerpo de ingenieros, ebrio, dominó la conversación. 12 días antes había realizado mejoras en el Führerbunker de Berlín. Ante la mesa atónita, desgranó el secreto mejor guardado del Reich, el grosor de los muros, la profundidad, la ubicación exacta, y añadió que había visto a un Hitler demacrado contemplar desde el balcón cómo los bombarderos aliados machacaban Berlín, sentenciando que el Führer estaba cansado de vivir. Como remate grotesco, señaló a Mayer bromeando que era un espía. Mayer encajó la broma con el estómago encogido y transcribió cada detalle en una libreta fechada el 21 de marzo. El cuartel general a 1,5 kilómetros al sureste de la estación de Zosen, edificios de hormigón con muros de 1 metro y el nivel inferior a 13 metros bajo tierra, las reuniones nocturnas de Hitler con su Estado Mayor a las 10, y el dato de que el cuartel alternativo no estaba en Obersalzberg, sino en Oherdruf, Turingia. Días después, la red situó a Mussolini en un hotel identificado y al ex primer ministro francés, Édouard Daladier, prisionero cerca de Brixlec, custodiado por una compañía de las SS. Aquí está el contraste que da título a este documental. Tarantino fantasea con explosiones espectaculares. Su clímax es un cine en llamas. La realidad operó al revés. La inteligencia precisa destruyó más material de guerra que cualquier comando, sin un solo tiro directo. La prueba llegó a finales de marzo cuando Mayer atacó el objetivo central de Greenup, el tráfico del paso del Brennero, la arteria que la aviación aliada bombardeaba en vano. A través de Leo, un extraperlista, Mayer montó una cadena de informantes entre los ferroviarios de Innsbruck, la última gran terminal antes de Italia. Vestido de teniente con la cabeza vendada, se paseó por el patio ferroviario y tuvo la fortuna de caminar junto al jefe de patio. A un comentario casual sobre la cantidad de trenes, el hombre respondió con el secreto operativo más valioso del frente italiano. En Hall se concentraban más de 26 trenes, de 30 a 40 vagones cada uno, cargados de munición y carros, que partirían el 3 de abril rumbo al Brennero, y reveló el misterio de los puentes que reaparecían reparados. Eran plegables, ocultos de día en túneles alpinos y desplegados de noche. Mayer redactó febrilmente el mensaje. 26 trenes cargados de tractores, munición, gasolina y cañones antiaéreos. Salida hacia Italia el 3 de abril vía Brennero. La 15ª Fuerza Aérea confirmó los convoyes por fotografía aérea. El cielo se despejó a tiempo y la aviación estadounidense los destruyó casi en su totalidad. Una fuente del cuartel de Eisenhower afirmaría que aquella inteligencia acortó la campaña de Italia en 6 meses. El dato es inverificable, pero el hecho material es incontestable. 26 trenes de carros, munición y combustible jamás llegaron al frente. La red siguió alimentando la máquina. 150 locomotoras en reparación por 500 obreros en turnos de 24 horas. Una media de 14 trenes ensamblados cada noche en Hall. Información que llevó a la aviación aliada a recalibrar sus horarios de bombardeo. Un puñado de hombres alteraba la logística de un teatro entero. Entonces Bari elevó la apuesta. La producción de cazas a reacción se volvió máxima prioridad. El Me-262, con velocidad superior a los 800 km por hora y 4 cañones de 30 milímetros en el morro, mantenía una proporción de derribos de 5-1 y representaba para 1945 una tecnología de otra generación. Ante los bombardeos, el Reich había trasladado su producción bajo tierra a escala industrial, a minas y galerías donde miles de civiles y esclavos mantenían en marcha la maquinaria de Hitler. Uno de esos complejos, una fábrica de Me-262 excavada junto a Kematen, estaba a 13 kilómetros de Innsbruck y el contratista eléctrico Robert Moser reveló que necesitaban más trabajadores. Mayer ejecutó su segunda metamorfosis.
Colgó el uniforme, se vistió de civil con una boina azul, recordaría que definitivamente parecía francés, y se plantó en la oficina de trabajo haciendo cola entre los desplazados que la desintegración del Reich arrojaba sobre la ciudad. En alemán roto con acento francés falso, el electricista Frederick Mayer obtuvo papeles auténticos, pedaleó hasta la fábrica y descendió por el túnel hasta las galerías talladas en roca donde contempló los fuselajes a medio construir de varios ME-262. Trabajó una semana en mantenimiento eléctrico y lo que descubrió valía más que cualquier sabotaje. La línea estaba silenciosa. No había materias primas. Wimberg transmitió el veredicto. Producción cero en Messerschmitt que maten por falta de suministros durante 3 meses. Mayer sopesó sabotear la maquinaria, pero con la planta parada concluyó que no valía la pena arriesgar la misión. Aquel mensaje desmontaba el gran mito. El temido reducto alpino, la fortaleza que había desviado ejércitos enteros del avance sobre Berlín, tenía fábricas sin materiales y un Gauleiter, Franz Hofer, cuyo fanatismo superaba con mucho sus recursos reales. Mensaje a mensaje, el equipo transmitiría del orden de medio centenar. Greenup demostraba desde dentro lo que Allen Dulles solo intuía desde Suiza, que el Alpenfestung era más propaganda de Goebbels que hormigón. La audacia de Mayer alcanzó entonces su cenit. A través del oficial de la Kripo Alois Quem, policía antinazi que llegó a entregarle un libro completo con todos los agentes de la Gestapo de la zona, conoció al mayor Warner Heine, poseedor de la Cruz de Caballero y jefe del 136º Batallón de Reserva de Montaña, que ofreció poner sus tropas bajo su mando. Con esa fuerza, más 500 prisioneros políticos que Quem podía liberar, Mayer radió a Bari la propuesta más descarada de la guerra. Podía tomar Innsbruck por delante de un desembarco aerotransportado. Un sargento estadounidense proponía capturar la capital del reducto alpino. Ulmer lo rechazó con diplomacia, pero la semilla de aquella idea germinaría de la forma más inesperada. Mientras tanto, en las sombras de Bolzano e Innsbruck, 2 depredadores llamados August Schiffer y Walter Güttner empezaban a cerrar el círculo. Captura, tortura y humanidad, bajo fuego. En Inglourious Basterds, la violencia es catártica y unidireccional. El oso judío revienta cráneos alemanes a batazos mientras sus compañeros vitorean. Es la fantasía del verdugo con la conciencia tranquila. La historia real de abril de 1945 en Innsbruck invierte esa ecuación. Aquí el judío es el torturado, la resistencia es moral y los actos de humanidad brotan de los lugares más inesperados. La caída de la red comenzó por el eslabón que Mayer no controlaba. El agente Hermann Matul, el extraperlista de Hamburgo lanzado en solitario por la Operación Deadwood al norte de Jembach, había sobrevivido una semana esquivando a los soldados que lo seguían, durmiendo con descaro en residencias militares alemanas donde nadie buscaría a un desertor, hasta que un error trivial lo destruyó. Fumaba cigarrillos americanos y los encendía con cerillas americanas. Capturado cerca del Brennero, fue conducido a Bolzano, al Corpo d'Armata, donde el mayor de la Gestapo August Schiffer, flanqueado por sus verdugos Andergassen y Storz, lo sometió al molino de la tortura, incluida la suspensión por los pies y la amenaza de matar a sus padres, cuya fotografía puso sobre la mesa. Y Matul demostró por qué Lowenstein lo había fichado. Bajo tortura construyó una de las grandes mentiras de la guerra. Confesó lo justo, protegió a sus contactos y sembró en Schiffer la idea que todo criminal de guerra en abril de 1945 ansiaba oír: que el verdadero objetivo de la OSS era reclutar agentes de la Gestapo de alto nivel para combatir a los rusos tras la guerra. Schiffer, que veía la horca en su horizonte, mordió el anzuelo, dobló a Matul para el Funkspiel, el juego de radio controlada, y telefoneó a Innsbruck para avisar a Walter Güttner de que un agente aliado operaría en su zona. Matul insertó grupos de palabras extra en sus transmisiones para alertar a Bari de su captura. La OSS, repitiendo el error fatal de la misión Dillon, no captó la señal. El segundo golpe llegó por el flanco de la codicia y el miedo. El 20 de abril de 1945, último cumpleaños de Hitler, Güttner irrumpió en el piso de Fritz Moser. Aturdido, sin saber de qué se le acusaba, y tras una paliza, Moser se derrumbó y entregó direcciones. Su tío Robert, el jefe de la Kripo Quem, el camionero Leo y un agente americano. Esa tarde Güttner capturó a Leo y a Quem. Mayer, alertado de la caída de Leo, evitó el edificio que compartía con él, pero cometió el error de refugiarse en el piso de Schillerstrasse donde vivían Eva y Gretel. A las 11 de la noche, golpes violentos sacudieron la puerta.
Mayer enterró su mochila y su pistola del calibre 32 bajo un cojín y arrojó los documentos comprometedores a las brasas de la estufa, un gesto de segundos que le salvó la vida. 6 hombres con subfusiles MP40 irrumpieron. A la pregunta de si era Frederick Mayer, respondió con un «oui» de electricista francés. Cuando la Gestapo quiso llevarse también a Eva, Mayer improvisó. Acababan de conocerse esa tarde en el cine. Ella no sabía nada, había niños que cuidar. La Gestapo cedió. Fue el error que salvó a Greenup. En cuanto se llevaron a Mayer encañonado, Eva corrió hacia Oberperfus a dar la alarma. En el cuartel de la Gestapo, frente a la ópera de Innsbruck, comenzó el duelo entre Mayer y Güttner. El criminal Rat, exultante por cazar a un agente americano, abrió con el papel de policía bueno, buscando 5 datos: nacionalidad, punto de aterrizaje, acompañantes, el radiooperador y la ubicación del transmisor y los contactos. Durante 4 horas, Mayer sostuvo en francés su identidad de electricista. Cada minuto era un minuto para que Eva llegara a Oberperfus. Entonces Güttner jugó su as. Hizo entrar a Leo, que había cedido de inmediato, y que miró a Mayer y le dijo que lo sabían todo. Mayer, impasible, respondió que no conocía a aquel hombre. Pero comprendió que la tapadera había muerto y ejecutó su segundo repliegue. Admitió ser un agente americano que había entrado solo desde Suiza. Una versión que protegía a Weber, a Wimberg y a toda la red. El registro corporal arrojó la prueba condenatoria: $600 en monedas de oro cosidos en el cinturón. Güttner entregó el cinturón a su superior, Friedrich Busch, jefe de la Gestapo de Innsbruck, que dio la orden que lo cambiaría todo: emplear medidas extremas. Lo que siguió fue la escena con la que abrimos este documental. Los hombres de las SS, entre ellos Beringer, el Alto, comenzaron a golpearlo. Le metieron el cañón de una pistola en la boca, rompiéndole los dientes. Lo azotaron con un látigo de cuero que le ensangrentó los genitales. Le esposaron las manos, le doblaron los brazos sobre las rodillas, deslizaron un fusil por el hueco entre las corvas y las muñecas y suspendieron su cuerpo desnudo y enrollado entre 2 mesas, como una pieza de caza en un espetón. Y mientras el charco carmesí crecía, llegó el submarino. 2 jarras de agua, la cara hacia el techo, el líquido entrando por la boca forzada y goteando en su tímpano perforado. La cadena de montaje de la tortura funcionó durante horas mientras la pregunta se repetía como un martillo: ¿dónde está el radiooperador? La respuesta psicológica de Mayer desafía los manuales. Cuanto más lo golpeaban, menos inclinado se sentía a hablar. Fingió la inconsciencia con tal disciplina que engañó a sus verdugos. A todos menos a uno. La puerta se abrió y un oficial de alta graduación ordenó que lo bajaran porque estaba inconsciente, y cuando el Alto agarró de nuevo el látigo, el desconocido le sujetó el brazo. El misterioso oficial sabía que fingía. Y cayó. Arrojado desnudo, atado y ensangrentado a una celda sin calefacción, Mayer pasó la que recordaría como la noche más fría de su vida. Un frío que, en una ironía clínica, probablemente le salvó al impedir que sus heridas se infectaran. Y ocurrió el primero de los actos de humanidad imposible. Un guardia anciano se acercó a los barrotes, le aflojó las cuerdas, le tendió un pañuelo para limpiarse la sangre y le ofreció medio bocadillo de jamón que Mayer, con los dientes destrozados, no pudo comer. En el universo moral de Tarantino no hay espacio para ese guardia. En la historia real, existió. Mientras tanto, la maquinaria de Güttner seguía triturando la red. En el sótano, durante una alarma aérea, Mayer reconoció a Quen, con el brazo roto tras un intento de fuga, y a Robert Moser, tan brutalmente golpeado que parecía un muerto caminando. Fallecería esa misma noche por las torturas. Y Güttner, cruzando los datos de la detención, dedujo que el radiooperador estaba en Oberperfus. A la mañana siguiente, arrojó a Mayer a un camión y descendió sobre el pueblo. En la casa del granjero que había alojado a Wimberg encontraron las piezas de la radio, monedas de oro y el libro de química. El hijo de 19 años del granjero, ante los MP40, confesó que Hans y Franz habían huido la noche anterior con Thomas Marie. Güttner localizó a la joven y la amenazó con fusilarla si no lo conducía hasta el radiooperador. Y se produjo uno de los momentos más extraordinarios de la guerra secreta. Confrontada con su hombre torturado, Thomas Marie cruzó la mirada con Mayer, y Mayer le guiñó un ojo. La Gestapo no lo vio. Ella condujo a la partida en una persecución inútil por la montaña durante 5 horas, mientras Weber y Wimberg, alertados por Gretel, huían hacia el oeste con la radio a la espalda, bajo una nevada que borraba sus huellas, hasta el pajar de un granjero de confianza cerca de Rangen.
Allí, con los dedos en los gatillos, vivieron su propio momento de terror cuando 4 alemanes uniformados entraron en la granja. Resultaron ser bomberos del servicio forestal en patrulla rutinaria. Güttner regresó a Innsbruck con las manos vacías, quejándose de que las mentiras de aquella mujer habían permitido escapar a los camaradas de Mayer. Y aquella noche, Oberperfus hizo algo que ninguna película se ha atrevido a imaginar. Organizados por Modern Niederkircher, los vecinos acudieron a la Iglesia Católica y rezaron por la liberación de Friedrich Mayer. En el corazón del Tercer Reich, en la capital del Gauleiter más fanático de Austria, campesinos tiroleses rezaban de rodillas por un espía judío. Es el contrapunto exacto a la brocha gorda de la ficción, el Tirol católico y rural, donde el nazismo había penetrado menos que en la Austria urbana y donde la anexión de 1938 nunca borró las lealtades religiosas, produjo una resistencia silenciosa y campesina que arriesgó el exterminio familiar por un extranjero. Mientras tanto, el Reich agonizaba. El 30 de abril, con los soviéticos a metros de la Cancillería, Hitler se suicidaba junto a Eva Braun en el mismo búnker cuyas coordenadas exactas Mayer había radiado 5 semanas antes. Su sucesor, el almirante Karl Dönitz, ordenaba seguir luchando. Y en una celda de Innsbruck, un prisionero judío con los dientes rotos estaba a punto de recibir la visita que convertiría al torturado en negociador. El bluff que salvó una ciudad, legado y reflexión final. La salvación de Fred Mayer llegó por la vía más retorcida imaginable, una mentira de otro prisionero. Cuando Güttner mostró a Hermann Matul la fotografía del hombre magullado que acababan de retratar, Matul reconoció a Fred de Bari, y en un golpe de genio improvisado, el estafador de Hamburgo ejecutó la manipulación que cambiaría el destino de una ciudad. Infló la estatura de Mayer hasta convertirlo en un pez gordo americano, con rango de coronel o incluso general. Advirtió que todos ellos serían ejecutados por los americanos si le pasaba algo a Freddy, e insistió en que semejante personaje solo debía ser interrogado personalmente por el Gauleiter. Matul había leído la psicología del funcionario nazi de abril de 1945, hombres que oían acercarse los cañones aliados y calculaban cómo comprar su supervivencia. Güttner, aterrado por la represalia, asumió la responsabilidad personal del prisionero. La mentira de un desertor alemán ponía en marcha el triunfo de un judío americano. El 24 de abril, la puerta de la celda se abrió y entró, junto a Güttner, el misterioso oficial que había detenido la paliza. En el asiento trasero de su BMW descapotable negro se presentó. Era el doctor Max Prims, cirujano plástico de prestigio regional y adjunto directo de Franz Hofer, el Gauleiter del Tirol Vorarlberg. Prims le confesó que él y otros alemanes habían admirado su coraje durante los 3 días de tortura, y le reveló que, como médico, había sabido desde el principio que su inconsciencia era fingida. Había callado. El BMW enfiló hacia Hall, hasta la mansión Lachhof, residencia del Gauleiter. Y allí se desarrolló una de las escenas más surrealistas de la Segunda Guerra Mundial. Friedrich Mayer, judío de Freiburg, sargento estadounidense, con la ropa prestada de un torturado y los dientes en ruinas, fue presentado como agente americano ante una mesa de gala donde lo esperaban Franz Hofer con su esposa, el embajador alemán ante la República títere de Mussolini, Rudolf Rahn y otros dignatarios. Ante el plato de sopa, el instinto de Mayer gritó veneno y permaneció inmóvil hasta que el propio Gauleiter hundió su cuchara en el caldo del prisionero y sorbió, sonriendo. La conversación derivó hacia la obsesión de la jerarquía nazi en aquellas horas, la posibilidad de que Alemania se uniera a los aliados contra los rusos. Mayer, con descaro asombroso, preguntó cómo podía confiarse en una Alemania que había roto todos sus tratados, y percibió bajo la retórica el material con el que trabajaría. Miedo puro. Al despedirse, Rahn le anunció que viajaba a Zúrich y contactaría con los suyos. Cumplió. El mensaje llegó a la oficina de Allen Dulles en Berna, que cablegrafió a Caserta el texto que Mayer había dictado y que destila su carácter entero, que no se preocuparan por él, que realmente no estaba tan mal. Un judío en manos de la jerarquía nazi, tranquilizando a su cuartel general. Los días siguientes fueron un descenso por los círculos del Reich moribundo. El 27 de abril, un Güttner repentinamente contrito le dejó una bolsa de galletas en el regazo y se disculpó con la frase eterna de todos los verdugos. No había querido torturarlo, solo cumplía con su trabajo. Ese día, con la prisión en evacuación, Mayer fue trasladado al campo de concentración de Reichenau, establecido en 1941 para los indeseables del Reich y escenario de atrocidades cotidianas.
Los guardias obligaban a mujeres judías a caminar en círculo con arena en las manos ahuecadas bajo una ametralladora y abrían fuego si caía un grano. Bajo el arco con el lema Arbeit macht frei, Mayer se convirtió durante unas horas en lo que el sistema siempre quiso que fuera, un número entre millones. Pero Matul había hecho bien su trabajo. Horas después, Prims atravesó la alambrada, lo localizó y despachó a los guardias con 4 palabras. El prisionero quedaba bajo su custodia. De vuelta en el Gauhaus, Prims lo dejó solo en su despacho, contiguo al de Hofer. Mayer pudo escapar. Calculó fríamente que estaba mejor donde estaba. Cuando sonó el teléfono, respondió. Un funcionario del partido, creyendo hablar con Prims, preguntó si debían abrir los almacenes para los civiles. La respuesta de Mayer fue instantánea. Bajo ninguna circunstancia los necesitarían después. Cuando Prims regresó y escuchó la anécdota, sonrió. Era exactamente lo que él habría dicho. El prisionero empezaba a gobernar. El momento decisivo llegó tras el 30 de abril, con Hitler muerto y Dönitz exigiendo resistencia. Hofer preparaba un discurso radiofónico a la población y a los miles de soldados de las SS que defendían el Alpenfestung, un llamamiento a la última resistencia que incluía la activación del movimiento Werwolf, la insurgencia clandestina de fanáticos de las SS y las juventudes hitlerianas que Himmler había encargado organizar al Obergruppenführer Hans Adolf Prützmann desde el verano de 1944. Inspirada en las tácticas de los partisanos soviéticos para sembrar sabotaje y asesinatos en la retaguardia aliada. Fue Prims quien empujó a Mayer al escenario final con una instrucción asombrosa en boca del adjunto de un Gauleiter, que entrara y convenciera a Hofer de declarar Innsbruck ciudad abierta. Y el hombre de los dientes rotos argumentó como el abogado que nunca fue. Si los alemanes plantaban resistencia, el poder aéreo y la artillería americana aplastarían Innsbruck. Era demencial ordenar una defensa final sin ninguna posibilidad. Si amaba la ciudad, ¿por qué destruirla? Hofer, angustiado, se derrumbó en una frase. Necesitaba un trato justo. Y Mayer saltó sobre esa grieta con el farol supremo de la guerra secreta. Lo haría a él y a su Estado Mayor sus prisioneros y les garantizaría la vida. 63 años después, Mayer confesaría la verdad con su modestia habitual. No tenía autoridad alguna para tomar prisioneros ni garantizar nada. Simplemente le pareció una buena idea. Un sargento de 23 años, sin rango ni respaldo, acababa de aceptar de facto la capitulación política del reducto alpino. Hofer se acercó al micrófono y, con Mayer en la habitación, declaró Innsbruck ciudad abierta y ordenó deponer las armas. Miles de soldados de las SS y del ejército regular que podían haber costado miles de muertos quedaron neutralizados por una conversación. Es el reverso exacto del clímax de Tarantino. Donde la ficción necesita quemar un cine con toda la cúpula nazi dentro, la realidad desmanteló el último bastión del Reich con un bluff pronunciado en voz baja. Lo que siguió tuvo la textura de un sueño febril. Mayer y Prims condujeron a Oberperfus, donde Fred abrazó a Thomas Marie y recuperó a Wimberg. Aquella noche, los dos judíos de Brooklyn cenaron en Lachhof con los Hofer y con Alfred von Frauenfeld, antiguo Gauleiter de Viena. Wimberg, de 21 años, recordaría el temblor de su cuchara ante algunos de los nazis más poderosos del Reich y su veredicto: eran gordos fofos intentando salvar el pellejo. En un debate que se prolongó hasta el alba, los alemanes defendieron la historia fabricada del régimen, advirtieron proféticamente de la amenaza rusa, anticipando la Guerra Fría, y se ofrecieron a luchar contra los soviéticos. Wimberg extrajo la observación clave. Su fe en Hitler era más que fanática, y cuando Hitler murió, su voluntad de lucha murió con él. El 3 de mayo, Mayer ejecutó el acto final. Con Wimberg al mando de la guardia y Hofer bajo arresto domiciliario, requisó el coche oficial de Prims, desplegó una sábana blanca como bandera de tregua y condujo hacia el oeste entre coches volcados, posiciones de flak servidas por SS irreductibles y cazas americanos que ametrallaban la carretera. Cruzó el río Inn y alcanzó un puesto avanzado de la 103ª División de Infantería, la División Cactus, punta de lanza del 7º Ejército del general Patch, mandada por el general Anthony McAuliffe, el hombre que había respondido Nuts en Bastogne. A los soldados que preguntaron por su cara destrozada, respondió con humor de Brooklyn. Lo había golpeado la Gestapo, o quizá un camión. El mayor Blank West, que ni siquiera conocía la existencia de la OSS, verificó la historia con McAuliffe y acompañó a Mayer de vuelta a través de las líneas alemanas. Mientras se negociaba, 3 cañones antiaéreos alemanes frenaban el avance de la 103ª.
Fue Wimberg quien, con bandera blanca, verificó su repliegue y enlazó con una columna americana cerca de Thirl, plantándose ante un Sherman con los fusiles apuntándole hasta convencer al teniente coronel de que la ciudad era abierta. La columna rodó hacia Innsbruck sin disparar. La carta oficial de West certificaría el servicio. Gracias al contacto de Mayer, fue posible admitir a las tropas sin oposición y obtener de Hofer un discurso exhortando a las milicias del Tirol-Vorarlberg a deponer las armas y renunciar a la actividad Werwolf. Innsbruck, la capital del mítico reducto alpino, cayó intacta y sin batalla. 4 días después, el 7 de mayo, el coronel general Alfred Jodl firmaba en Reims la rendición incondicional de Alemania. Los epílogos cerraron los círculos uno a uno. Ulmer y Lowenstein abrazaron emocionados a sus agentes. Weber salió de su escondite y Greenup se reunió al completo. Quizá una de las misiones más exitosas de toda la OSS. Hermann Matul capturó personalmente al mayor Schiffer, que intentó suicidarse cortándose las venas, sobrevivió, escapó del hospital y fue finalmente cazado y juzgado como criminal de guerra. La OSS, incapaz de agradecer, sometió a Matul a pruebas de lealtad adicionales y lo licenció el 1 de junio de 1945 con $650 y sin una palabra de gratitud, tras lo cual desapareció de la historia. Hofer, pese a la carta de trato justo, fue detenido, protagonizó una fuga notable y vivió sin ser reconocido como vendedor en Mulheim, bajo su verdadero nombre, hasta su muerte en 1975. Un recordatorio incómodo de cuántos jerarcas del Reich esquivaron la justicia. Y quedaba la escena que condensa el contraste entre la fantasía y la historia. Días después de la rendición, el contraespionaje capturó a Walter Guttner. Llevaba en el bolsillo, como recuerdo, la fotografía del Mayer torturado, y ofreció al espía ver a su verdugo. Mayer recorrió los mismos pasillos húmedos que lo habían encerrado y encontró a Guttner acurrucado en un rincón, magullado como él lo había estado, suplicando que no tocaran a su familia. En el guión de Tarantino, este es el momento del bate de béisbol, de la esvástica tallada en la frente, de la catarsis sangrienta. En la historia real, Fred Mayer, que había llegado deseando golpearlo y se irritó al encontrarlo ya maltratado, sintió que lo invadía una calma extraña, miró a Guttner a los ojos y pronunció la frase que debería cerrar todos los documentales sobre esta guerra. ¿Quiénes se creía que eran ellos nazis? Y le dio la espalda para siempre. Ese es el legado de la Operación Greenup. Tarantino quema el Reich en una sala de cine. Mayer, Wimberg y Weber lo desmantelaron con inteligencia. Medio centenar de mensajes de radio, 26 trenes destruidos, la ubicación del búnker de Hitler, la verdad sobre el reducto alpino y un bluff maestro que salvó una ciudad entera. Fred Mayer fue propuesto para la medalla de honor y nunca la recibió. Vivió hasta los 94 años cortando leña a diario y repartiendo comidas a domicilio como voluntario. Hans Wimberg se convirtió en catedrático de química en Holanda, el país que le había arrebatado a sus padres y a su hermano en Auschwitz. Franz Weber regresó a su Tirol y el vestido de novia de Annie se cosió con la seda de los paracaídas perdidos en la montaña. La pregunta que este documental deja no es qué habría hecho Aldo Rein, sino una mucho más incómoda. Ante la puerta a medianoche, ante el látigo y el agua, ante el enemigo derrotado suplicando en una celda, ¿qué habríamos hecho cada uno de nosotros? Los verdaderos malditos bastardos ya respondieron. Con hechos.